A ver, vamos a comenzar la full práctica. Bueno, el tema que hemos visto en teoría es el tema de logaritmos. A ver, hacemos con el problemita 1. Bueno, creo que podemos, comencemos con los... A ver, son 2, 3, y de ahí vienen las... Ya, comencemos con el problema 1, 2, 3, y de ahí vienen los problemas DECO. A ver, comencemos con ese problema 1. Te dice, calcula cuánto vale. Es un logaritmo de... La base es 2. El argumento es logaritmo de 4 en base 2. Más el logaritmo en base de 3, cuyo argumento es este número, que es logaritmo de 27 en base 3. A ver. ¿Cuánto vale esto? Logaritmo de 4 en base de 2, 12. 2 elevado a qué número te sale 4. Elevado al número 2, pues, ¿no? Acá también. Logaritmo en base de 3. ¿Cuánto vale esto? 3 elevado a qué exponente te sale 27. 3 elevado a la 3. Si son iguales, argumento y base 1. Si son iguales, 1. Todo vale 2. Ahí te sale 2. Sí, sale 2 ya. Muy bien. Vamos el problemita 2. Si x tiene esta forma, calcule 3x al cuadrado. Primero hay que encontrar cuánto vale x. Logaritmo de la base, 1/6. Acá es 36. Fíjate que todo se puede expresar en base 6, ¿no? 1/6, ¿cómo lo expresas? Como 6 a la menos 1. 36, eso es fácil, 6 a la 2. Raíz cúbica de 6, como exponente fraccionario, 6 a la 1/3. Entonces, todo lo vamos a expresar en base 6. 6 a la menos 1, 1/6, 6 a la menos 1. 36, 6 a la 2. La raíz cúbica de 6, 6 elevado al 1/3. Logaritmo de 6 a la menos 1 en base 6 a la menos 1. Este es el argumento. Bases iguales, se coloca la misma base y se suman los exponentes. 2 más 1/3, ¿cuánto es? 3 por 2, 6, 7/3, ¿no? Ahora, ¿para qué hacemos eso? Para utilizar las propiedades. Puedes sacar la general, ¿no? Potencia, el argumento como una potencia, la base como una potencia. Extraemos el exponente sobre el exponente de la base, que es menos 1. Por el logaritmo de lo que queda, que es 6 en base 6. Voy a de frente, ¿no? Si las bases son iguales, de frente. Extrae 7/3 sobre menos 1 menos 7/3. 7/3 entre menos 1 menos 7/3. Y esto vale 1, pues. X vale menos 7/3. O si quieres este 3, pásalo a multiplicar. 3x vale menos 7. Con eso ya podemos resolver lo que nos piden, ¿no? Te dice, ¿cuánto vale 3x a la 2? Bueno, 3x vale menos 7. Elevado a la 2 sale positivo siempre. 49 positivo. Ya sale la D. La estrategia ha sido expresar todo a una base común. En este caso, todo a base 6. Para utilizar la propiedad de que podemos extraer los exponentes. Y si ya tenemos el valor de x, podemos reemplazar y encontrar lo que nos pida.
Sale la D, claro. Ahora el problema 3. Cuando es una multiplicación de logaritmos, fíjate en la regla de la cadena. Acá te dice, si x vale logaritmo de 5 en base de 3 por logaritmo de 6 en base de 5 por logaritmo de 9 en base de 6. Es una multiplicación. En esta diagonal 6 y 3, 5 y 9 no, pero en la otra diagonal 5 y 5, 6 y 6. Regla de la cadena, se van y todo queda un solo logaritmo. ¿Qué número quedó o qué argumento? 9. De las 3 bases solamente quedó la base 3. Logaritmo de 9 en base 3. Esto por la definición, pues. 3 elevado a qué número te sale 9. 3 elevado al exponente de 2. X vale 2. Y lo que te pide. 2 elevado a la X que vale 2 más 1. Más 2 elevado a la X que vale 2 más 2. Te están pidiendo cuánto vale 2 a la 3 más 2 a la 4. 8 más 16. 24. Regla de la cadena. Cancelas. Argumento 9, base 3. Definición. 3 a la 2 te sale 9. Logaritmo de 9 en base 3 es 2. Muy bien, continuemos. Vamos a y a partir de acá comienzan los problemas de eco. A ver, empecemos con este problema. A ver, te dice la magnitud de un terremoto está dado por. El problema de eco, no importa de que nos hablen, lo más importante es la fórmula, ¿no? Eso es importante. R es igual al logaritmo de ¿qué? De un número i sobre un i sub 0. No aparece la base, entendemos que está en base 10, pues. Si no ves la base de un logaritmo, se entiende que está en base 10. Y luego lo que significa cada letra, ¿no? R es escala de Richter, i sub 0 intensidad mínima considerada como referencia. R es la escala de Richter, i sub 0 es un número, es la intensidad mínima. Lo que está variando es i. Si un terremoto tuvo una intensidad 10 a la 7 veces i sub 0, ¿cuál fue la magnitud en la escala de Richter? Esa es la magnitud. R representa la magnitud de un terremoto, ¿no? Es la magnitud del terremoto. Está en función de la intensidad, con una intensidad inicial i sub 0. Ya te preguntan, ¿qué pasa cuando i, lo que está variando i, es 10 a la 7 veces i sub 0? En ese caso, ¿cuánto va a ser el valor de R? Se reemplázalo. Logaritmo en la base 10 de i, que es en este caso particular 10 a la 7 i sub 0 sobre i sub 0. Se van a cancelar i sub 0 con i sub 0. Va a quedar así. R es igual al logaritmo en base de 10 elevado a la 7. ¿Y esto cuánto vale? Propiedad de logaritmos. Potencia y la base es la misma. Como si pudiéramos cancelar, ¿no? Esta base con esta base y el logaritmo. Todo sale 7. Con eso ya tenemos la respuesta.
Problema 4. Ahora el problema 5. A ver, te dice la magnitud del sonido en decibeles, simplemente D le ponen acá. En función de la potencia se calcula con la ecuación. Eso es lo que importa, ¿no? Eso es lo que importa la ecuación. D de decibeles se calcula como 10 multiplicado por el logaritmo de P, donde P es la potencia en watts sobre metros cuadrados. P es la potencia más 16. No aparece la base del logaritmo, se entiende que está en base 10. Generalmente se utiliza bastante el logaritmo en base 10. O hay otro logaritmo de Periano también. Bueno, acá está en base 10. Puede colocarle las unidades de decibeles. Este indica el número de decibeles. De la potencia. Y luego generalmente nos van a dar una para reemplazar. ¿Sí? Acá se calcula la potencia, cuánto vale P, cuando la magnitud de decibeles es de 140 decibeles. Ahora, no es física, así que no interpretemos, ¿ya? Porque si interpretas ahí te complicas, ¿no? Dice, ¿qué significa decibeles? ¿Y qué potencia? ¿Y qué me mide esto? No te compliques. ¿Y por qué las unidades son watts sobre ese centímetro cuadrado? No compliquemos con eso. Es álgebra, no es física, ¿no? Entonces, este tipo de problemas simplemente reemplazas lo que te da, te piden cuánto vale P sabiendo que este D vale 140. Cuando D vale 140, reemplaza. ¿Cuánto vale P? Hay que despejar el valor de P. Eso es todo. 10 pasa a dividir. O cancela 0 con 0, te queda 14. Igual al logaritmo del argumento P en la base de 10 más 16. 16 pasa a restar. 14 menos 16 es menos 2, igual al logaritmo de P en base de 10. Un logaritmo se puede expresar como una potencia o como una exponencial. Utilizamos acá la definición del logaritmo. La definición del logaritmo dice, esta base sube. Es expresarlo como una potencia. 10 a la menos 2 es igual a P. ¿No? Simplemente definición del logaritmo. La base pasa a ser la base de la potencia. 10 a la menos 2 es igual a P. El argumento P es igual a 10 a la menos 2. ¿Cuánto vale 10 a la menos 2? Solo puede ser aparte. 10 a la menos 2 es... Colocamos 1 y bajamos toda la potencia para cambiar el exponente a positivo. Es 1 sobre 10 a la 2, o sea, 1 sobre 100, y esto en decimales, porque hay que ver siempre las alternativas, como nos lo dan, es 0,01. Con eso ya tenemos el valor de P. P es 10 a la menos 2, que en decimales es 0,01. Por lo tanto, acá la respuesta es la A. Avión. Avioncito. Los problemas con este tema de logaritmos son de este tipo. Como digo, no interpretemos porque nos vamos a complicar más.
Claro, si sabes algo de física, decibeles es la unidad con lo que se mide el sonido, ¿no? Ya, entonces, podemos encontrar cantidad de problemas de este tipo que nos van a hablar de cosas de biología, a veces de geología, un poco de física, de química incluso, ¿no? Para medir el pH, por ejemplo, también, ¿ya? Pero a diferencia que de repente ves problemas de este tipo, de repente en física, en álgebra no es tan difícil, ¿no? Ni siquiera convertir a unidades, nada, simplemente toma la fórmula, te van a dar uno de las variables, ya sea D o P, en este caso nos dieron D, 140, y toca despejar la otra letra o la otra variable P. Este fue el problemita 5. Veamos el problema 6. También es parecido. Pero ya ahí 6 y 7 que son parecidos. A ver, te dice la magnitud M de un terremoto está en la escala de Richter. Además, está relacionada con su energía liberada expresada en hercios mediante la expresión. Eso es lo que importa, la fórmula. A ver, la fórmula es log. El argumento es no nos dan la base. Entendemos entonces que está en base 10 es igual a 11,2 más 1,5 m. Que es, acá te dice, ¿no? M es la magnitud del terremoto. M es la magnitud del terremoto, que está relacionada con su energía liberada expresada en hercios mediante la expresión. Entendemos que E se refiere a la energía liberada, ¿no? Está en hercios. Determina la magnitud del terremoto que libera 10 a la 19 hercios. Tiene la fórmula, te dan son dos variables, M de magnitud, E de energía, que está en hercios. Y te dan E. ¿Cuánto vale M? Sabiendo que es igual a 10 a la 19 hercios. Entonces, a ver, vamos reemplazando. Nos dan este valor, la energía es 10 a la 19. Igual a 11,2 más 1,5 M. ¿Cuánto vale M? Habría que operar y despejar M, ¿no? Por propiedad de logaritmos. Si las bases son iguales, la base es la potencia 10 y la base del logaritmo 10, como si pudiéramos cancelar y nos quedamos solamente con 19. Propiedad de logaritmos. Igual a 11,2 más 1,5 M. 11,2 pasa a restar. Claro, depende acá de la dificultad de que, como son decimales, va a demorar un poco el momento de operar, ¿no? ¿Cuánto es 19 menos 11,2? Pasa a la resta. ¿Te quedaría cuánto? 7,8. 7,8, ¿no? A ver, compruébalo. Igual a 1,5 M. Está multiplicando, pasa a la dividir. Tiene 7,8 entre 1,8. Eso es lo que vale M. Pero así como está, no aparecen las alternativas. Habría que operar también, ¿no? 7,8 entre 1,5. Puedes hacer la división como gustes. Puedes multiplicarla arriba y abajo por 10 y hacer la división o así de frente, ¿no? No sé, como te sea más cómodo, ¿no? 7,8 entre 1,5. 4. 4 por 5, 20. Llevas 2, 60. O a 5. 25, llevas 2, 7,5. Te queda el 0,3. Te coloca la coma o... No sé, como te han enseñado, ¿no? Cuando son así de frente se divide.
a 2. 5,2. 5,2. Puedes dividir así o multiplicas arriba y abajo por 10 para eliminar los decimales y te va a quedar 78 sobre 15, ¿no? 78 sobre 15, 5,2. La D. No, como quieras hacer la división. Ese fue el problema 6. El problema 7. Y ahí viene un poco más de... Ya después viene... Este es el último problema de eco, ¿ya? A ver, acá te dicen un cultivo de bacterias. Ya. El número T de horas transcurridas y el número N de bacterias al cabo de T horas está relacionada por... Esto importa. Esto es lo importante. La fórmula, que es el logaritmo de N. Nuevamente no aparece la base, entendemos que está en base 10. Es igual al logaritmo de 4. No aparece la base en base 10 más T por el logaritmo de 5. No aparece la base en base 10. Si han transcurrido 6 horas, ¿cuántas bacterias habrá en el cultivo? Ya tienen la fórmula y nos dan una variable, ¿no? Este es el número de bacterias. Y T es el número de horas. Entonces, número T es horas transcurridas. Esto va a quedar logaritmo de n en base 10 igual al logaritmo de 4 en base 10 más t, te dice que 6 horas. Cuando t vale 6, ¿cuánto vale n, no? ¿Cuántas bacterias habrá en ese cultivo? O sea, sí, pues, ¿cuánto vale n? Reemplazamos el valor de t que vale 6 y habría que despejar el valor de n. A ver, esto lo podemos dejar así todavía. Acá, antes de utilizar la propiedad de que esa suma se puede convertir a un solo logaritmo multiplicando sus argumentos, 4 y acá 5. Antes de hacer esa propiedad, este 6 hay que eliminar este 6. No puede estar acá ese 6 porque no vas a poder utilizar la propiedad. Entonces ahí utilizas esa regla del sombrero. Así como sale, puedes subir. Este 6 que está multiplicando el logaritmo lo vamos a subir. Esto va a quedar así, logaritmo de 4 en base 10 más 6 sube como exponente de 5. Logaritmo de 5 a la 6 en base 10. Ya, ¿se puede hacer eso? Sí, pues, ¿no? Así como el exponente baja, así como ha bajado, puede regresar a subir. Ahora sí, utilizamos la propiedad. Todo lo transformamos a un solo logaritmo. Obviamente va a salir en la misma base de 10. Lo que va a cambiar es el argumento. Vamos a multiplicar los argumentos. 4 multiplicado por 5 a la 6. Solo vamos a dejar expresado porque no conviene hacer operar después en todo caso, ¿no? Multiplicando te queda 4 por 5 elevado a la 6 en base 10. Ahora, por simple comparación, ¿se puede hacer esto? Sí. Por simple comparación, log a un lado, log al otro, la base 10, la base 10, podemos comparar sus argumentos. Que n es igual a 4 por 5 a la 6. Esto sí se puede hacer con los logaritmos, ¿sí? Por simple comparación, la misma base, log, la misma base, entonces este argumento n es igual a 4 por 5 a la 6. Con eso ya tenemos n, que es el número de bacterias, ¿no?
Ahora, hay que operar eso, sí, porque como viendo las alternativas, no aparece así. Entonces, toca operar 4 por 5 a la 6, ¿cuánto es? 5 por 5 por 5 por 5, 6 veces, y todo multiplicado por 4. A ver, opéralo, ¿cuánto sale? Ay, porque me dice la C. 62.500. Sí, está bien, ya sale la C. Mira, multiplica todo y te va a salir 62.500. Compruébalo. Sí, está bien, 62.500 ya. Porque ahí le sale, ¿cuánto? Claro, porque 25 por 4 te sale 100, ¿no? ¿Cómo? Sí. De 5 a la 6 es 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Acá te sale 25. Por 4, 100. Y lo que queda 5 por 5, 25 por 5 por 5, 625. 625 por 100 te queda 60. 625 con 2 ceros, ¿no? Sí, está bien. 62.500. Sale la C. Ya, muy bien. Veamos el problemita 8. ¿Qué es lo que faltaba de la teoría? Ya en la de cuando vimos la teoría, por ahí nos faltaron unos problemitas. Lo vamos a terminar ahora. Este problemita 8. Este problema es bastante clásico. Ya, hay una estrategia para resolver ese tipo de problemas. Primero, ver que el logaritmo, por lo general el logaritmo no puede estar abajo, hay que subir el logaritmo. Utilizando la propiedad, ¿no? Podemos subir el logaritmo, sí, pero sube intercambiándose argumento con base. Pero acá hay otro detalle. Lo que está molestando acá es el más 1. Pues no puedo subir esto y ¿cómo quedaría? Primero hay que sumar o buscar la manera de que no te aparezca este más 1. Nos queda 1 sobre, tiene el logaritmo de p en base q, más 1, también el logaritmo de q, al revés, ¿no? Logaritmo de q en base p a su. Mira, hemos dicho que el 1 es comodín. El 1 lo puedes expresar en cualquier logaritmo, en cualquier base. En vez de 1, le vamos a colocar logaritmo de q en base q. En vez de este 1, le voy a poner logaritmo. La base q en q base q. ¿Esto cuánto sale? 1. Entonces, ese es el artificio acá o la estrategia. Cambiar, no lo pongas 1, tampoco operes, no cruzado, cruzado y los denominadores no, porque te vas a complicar más. Sale, sí, pero es demasiado extenso. Es transformar este 1. Convenientemente, ahora el 1 también como logaritmo, fíjate, acá la base es p, entonces me conviene el logaritmo de p en base p. Acá la base es q, logaritmo de q en base q. Quedaría 1 sobre, como tienen la misma base, utiliza la propiedad logaritmo y multiplica los argumentos p por q en la misma base q. Acá también utiliza la propiedad, una suma de logaritmos lo podemos expresar como un solo logaritmo, multiplicando sus argumentos q por p sobre la misma base p. Y utilizando la propiedad. Multiplicamos sus argumentos, acá también. Mira, una vez hecho eso ya podemos subir. Ya no aparece ningún número que moleste.
Entonces podemos subir, ¿cómo sube un logaritmo? Intercambiándose argumento con base. Sube la base Q y el argumento pasa a ser base. Sube el logaritmo, se intercambia. P y QP o PQ, que es lo mismo. Podemos hacer eso, subir un logaritmo. Y si te fijas acá nuevamente, sale una suma de logaritmos y toda suma lo podemos expresar un solo logaritmo multiplicando sus argumentos. Así que multiplicar este argumento que es Q por este argumento que es P. P por Q, ¿en qué base? En la base también P por Q. ¿Y eso cuánto es? Si el argumento y la base son iguales, eso siempre sale 1. Argumento PQ, la base de PQ son iguales, siempre sale 1. También propiedad. Son varias propiedades que estamos utilizando. Son 3 propiedades, ¿no? Esta propiedad de logaritmo de un producto lo podemos separar como suma. Esta la estamos interpretando al revés. La otra es que podemos subir un logaritmo, pero al subir se intercambia base por argumento. Y la otra, logaritmo de, si la base y el argumento son iguales, eso te queda 1. Por lo que acá sale avión, avioncito. Muy bien. Ese fue el problema 8. Sale 1. Ahora, vamos a continuar con algo que faltó en la teoría, que sí, por cuestiones de tiempo no pude hacer esta parte, que es un cologaritmo y que es el antilogaritmo. Es cologaritmo. Cuando veas este cologaritmo, o cologaritmo de n en base b, este colo lo vamos a interpretar como si fuera menos. Entonces esto te va a quedar menos logaritmo de n en base b. Simplemente eso. El cologaritmo interprétalo como menos. ¿Cuánto es el cologaritmo de 625 en base 5? Cuando es cologaritmo, este co significa menos. Esto es igual a menos logaritmo de 625 en base 5. Y esto sí ya lo puedes calcular. 5 elevado a qué número, a qué exponente te sale 625. El exponente 4, ¿no? Te va a quedar menos este logaritmo que vale 4. Menos 4. Acá pasa lo mismo. ¿Cuánto es el cologaritmo de 8 en base de 2? Este cologaritmo lo vemos como si fuera un menos. Entonces esto se convierte en menos logaritmo de 8 en base de 2. Logaritmo de 8 en base de 2. 2 elevado a qué exponente sale 8. 3. Con este menos 3. Ese es el cologaritmo. Menos logaritmo. Y el antilogaritmo, cuando veas un antilogaritmo, sale de frente como una potencia. El antilogaritmo de un número x en base de b es b a la x. Antilogaritmo de 2 en base de 3, mira, cuando es el antilogaritmo, sale de frente esto. La potencia 3 a la 2. Y 3 a la 2 es 9. ¿Cuánto es el antilogaritmo de 3 en base de 5? Todo esto sale de frente. Esto es igual a 5 elevado a la 3. Y 5 a la 3 es igual a 125. Son dos conceptos nuevos que estamos agregando. El cologaritmo, que es menos, lo ves como un menos logaritmo. Y el antilogaritmo de frente sale como potencia.
Antilogaritmo de 2 en base 3, 3 a la 2. Antilogaritmo de 3 en base 5, 5 a la 3. Y podemos juntar estos dos conceptos, el cologaritmo y el antilogaritmo, en estas dos propiedades. El antilogaritmo de un logaritmo y el logaritmo del antilogaritmo. Esta de acá. El antilogaritmo, juntarlo con el logaritmo. Se anulan ambos, ¿no? Por algo se le llama antilogaritmo, pues. Cuando juntas un antilogaritmo con un logaritmo, se cancelan y te queda solamente el argumento n. Si fuera al revés, un logaritmo de un antilogaritmo, se cancelan y te queda solamente el argumento n. Ojo, que acá no se está multiplicando, ¿eh? ¿Se está multiplicando? No, es el antilogaritmo de este número que es un logaritmo. Y acá es el logaritmo de todo esto que es un número en la base b. Pero ese número es el antilogaritmo de b, de n en base b. Se cancelan ambos. Y esto lo demuestras de manera inmediata. El antilogaritmo de este número en base b es b elevado al logaritmo de n en base b. Por propiedad de logaritmos, si tienen la misma base, cancelas y te queda n, pues. Acá pasa lo mismo. Tienes el logaritmo de este antilogaritmo, pero el antilogaritmo de n en base b es b elevado a la n. Propiedad de logaritmo, si tienen la misma base, cancelas y te queda n. Se demuestra fácilmente esas dos propiedades. Ejemplo. El antilogaritmo de logaritmo, siempre y cuando están en la misma base, se cancela y se van y te queda 5. Acá también. Si fuera al revés, el logaritmo del antilogaritmo de 15 en base 2 tienen la misma base, sí. Un logaritmo con un antilogaritmo se van, se cancelan y te queda 15. Muy bien. Veamos unos tres problemitas de este tipo. Con logaritmo, recuerda que menos, el antilogaritmo sale como está, b a la x, 3 a la 2, 5 a la 3. Y si juntas el logaritmo con el antilogaritmo, se van a cancelar, siempre y cuando estén en la misma base, obviamente. Si tienen la misma base, se van, se anulan. Y solamente queda n. Siempre y cuando estén en la misma base, ojo, siempre y cuando estén en la misma base. Porque si este tuviera una base diferente, ya no cumple la propiedad. La propiedad solamente cumple cuando el antilogaritmo y el logaritmo tienen la misma base. Ahí sí se van a anular. Se cancelan. A ver, veamos este problema 9. Eso también es de la teoría, ¿no? Te dice cuál es el valor de la expresión. Tienes el antilogaritmo de logaritmo. Si quieres acá le puedes poner entre paréntesis, no hay problema. El antilogaritmo de esto, que es el logaritmo de 6 en base 2 en base 2. Y acá tienes el logaritmo de todo este número, que es el antilogaritmo de 10 en base 3. Y por acá tienes un menos el cologaritmo de este antilogaritmo. Mira, por acá ya se puede cancelar, ¿no? Un antilogaritmo con un logaritmo que estén en la misma base se va. Se cancelan, te queda 6 nada más acá. Logaritmo del antilogaritmo está en la misma base 3, se va, se cancelan, te queda 10. Acá sí, cuidado, antes de cancelar o hacer cualquier cosa, cuidado. Este co, ¿qué significa? El cologaritmo significa menos. Entonces cambia. Este cologaritmo significa menos. Con este menos te va a salir más logaritmo del antilogaritmo de 5 en base 4. Ahora sí puedes cancelar tranquilamente. Un logaritmo con un antilogaritmo se van a cancelar. Y queda 5. Te va a quedar, bueno, por acá 16, por acá 5. 16 más 5, 21. Sale 21, claro. Propiedad se cancela, antilogaritmo con logaritmo, logaritmo con antilogaritmo. Antes de cancelar, este co significa menos. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Logaritmo del antilogaritmo está en la misma base también. Se cancela y te queda 5. Sumando 21.
Revísalo. Ese es el problemita 9. Veamos el problemita 10. Te dice, calcula el valor de la expresión. Es un menos o logaritmo del antilogaritmo del logaritmo de 18 en base 2 más 1. Fíjate que acá son base 6, esto está en base 2. Este está en base 2 en base 2. Pero acá lo que molesta es este 1, ¿no? Primero hay que sumar esto. ¿Cuánto es el logaritmo de 8 en base 2 más 1? Nuevamente, este 1 conviene expresarlo como logaritmo. Como acá está en base 2, lo vamos a expresar como logaritmo de 2 en base 2. ¿Para qué? Para poder operar, pues. Porque si no, el logaritmo de 18 en base 2 más 1 no se puede, pero si ese 1 lo transformas en un logaritmo, como en este caso, el logaritmo de 2 en base de 2, ahora sí se va a poder sumar esos dos logaritmos. O se va a poder reducir, ¿no? Por la propiedad. Logaritmo de un producto. ¿Y cómo se puede separar? Como suma, también podemos aplicar lo contrario. Para una suma de logaritmo más otro logaritmo, siempre y cuando esté en la misma base, todo se puede transformar a un solo logaritmo multiplicando sus argumentos. Acá el argumento es 18, acá el argumento es 2. Si multiplicamos, 18 por 2 es 36. Entonces todo se convierte a un solo logaritmo, que vendría a ser el logaritmo de 36 en base 2. Logaritmo de 36 en base 2. Ahora acá tenemos así. Si quieres acá se puede colocar entre paréntesis. Porque es el logaritmo de todo esto en base 6. Del antilogaritmo de todo esto, que es logaritmo de 36 en base 2. Podemos operar acá dentro del paréntesis, sí, porque tenemos un logaritmo de un logaritmo y ambos están en base 2. La propiedad te dice que puedes cancelar. Se anulan. El antilogaritmo con el logaritmo se va. Y quedaría solamente 36. Todo esto se reduce a 36. Y finalmente tendríamos un logaritmo de 36 en base 6. Eso sí, utilizando la definición del logaritmo. 6 elevado a qué exponente te sale 36. 6 elevado a la 2. Entonces, esto vale 2. Claro, el logaritmo siempre es el exponente. El logaritmo representa el exponente de la potencia o de la exponencial. Y eso ayuda bastante porque ya en la siguiente clase, por ejemplo, vamos a ver funciones, ecuaciones con funciones logarítmicas, exponenciales. Y ayuda bastante a despejar el valor de x. Por ejemplo, si tienes así 3 a la x es igual a 5, ¿qué número elevado 3 elevado a qué número sale 5? No, no se puede. Pero no se deja así, sino se despeja el valor de x. Por ejemplo, tendríamos que despejar x. X es igual al logaritmo de esta base, sigue siendo la base del logaritmo. Y este 5 se convierte en el argumento. Se despeja así y se deja así. ¿No sale valor entero? No. ¿Bien? Entonces se despeja. ¿Cuánto es el valor de x? Logaritmo de 5 en base 3. Y se deja así. Ya, pero bueno. Para eso ayuda el logaritmo. Para que te acuerdes que el logaritmo siempre es el exponente. ¿Ya? Cuando hablas de logaritmo, es el exponente. ¿Cómo calculo el exponente? Del argumento 5 en la base 3. Es ida y vuelta. Son equivalentes. Un logaritmo se puede expresar como una exponencial y la exponencial como un logaritmo. Son funciones inversas, operaciones inversas. Muy bien, ese fue el problemita 10. A ver, veamos el problemita
11, ¿ya? A ver, inténtalo. A ver, lo hacemos. Normalmente te dan así, pero lo puedes agrupar, lo puedes poner entre paréntesis, porque es el logaritmo de todo esto. Eso como si fuera un solo argumento. Logaritmo de todo este número en base 0,5. Y dentro de eso está el antilogaritmo de todo esto en base a raíz cúbica de 2. Y dentro de eso, el antilogaritmo de todo esto en base raíz de índice 16 de 3. Y todo eso el antilogaritmo de 4 en base 2. Lo puedo poner así entre paréntesis, porque no es multiplicación, no se está multiplicando. Es el logaritmo de todo este argumento. El antilogaritmo de todo este argumento. El antilogaritmo de todo esto. El antilogaritmo de 4 en base 2. Lo podemos agrupar así y ir resolviendo de adentro hacia afuera. El antilogaritmo. El antilogaritmo es de frente. Sale como 2 a la 4, que es 16, ¿no? Todo se reduce a 16. Repito todo y esto último, 16. Vuelvo a operar acá, de adentro hacia afuera. El antilogaritmo de 16 en esta base, el antilogaritmo se convierte en la potencia. Esta base sigue siendo la misma base de la potencia y el 16 en exponente. Mira, puede cancelar y esto queda 3. Todo el antilogaritmo queda 3. Repito, el anti y todo esto vale 3. Y nuevamente el antilogaritmo. El antilogaritmo es, todo esto se convierte en la potencia, esta es la misma base y el exponente es 3. Puedes cancelar y te queda 2. Todo esto se va a convertir en 2. Y finalmente el logaritmo de 2 en base 0,5. Ese 0,5 expresado en fracción es un medio, y un medio expresado en potencia es 2 elevado a la menos 1. Entonces conviene expresar este 0,5 como la potencia 2 a la menos 1. Este 2 si quiere como 2 a la 1, ¿para qué? Para utilizar la propiedad de que te dice que puedes extraer o sacar los exponentes, ¿no? O la propiedad, o la consecuencia de esa propiedad que era, si las bases son iguales de frente, sale 1 sobre menos 1. De frente, ¿no? Sale 1 sobre menos 1. O si quieres sacar los exponentes, te va a quedar logaritmo de 2 en base de 2, que vale 1. 1 entre menos 1, menos 1. Va a salir ahí menos 1. Ya está. Muy bien. Ese fue el problemita 11.
A ver, todavía nos queda tiempo. Podemos resolver un problemita más. A ver, un problema deco puede ser. mm, a ver, este de acá, este problemita. A ver, terminamos con este problema 12, ¿ya? A ver, te dice, una moneda antigua y rara de una colección vale 4.000 soles en la actualidad. El valor ha aumentado en 20% cada año. Si el valor continúa aumentando a este ritmo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la moneda tenga un valor de 12.000 soles? Y mira las alternativas, ¿no? Sale en función del logaritmo. El valor aumenta en 20% cada año. Inicia con 4.000. Si pasa un año, ya no va a ser 4.000, pues, ¿no? Aumenta en 20%. Aplica un poco de aritmética. Si aumenta un 20%, ¿cuánto va a ser el valor? 120%, pues, ¿no? El nuevo valor de 120% de 4.000. Este sería el nuevo valor. Este es el valor en un año. En 2 años, ¿cuál vendría a ser su valor en 2 años? Todo esto mismo multiplicado por el 120%, pues. Recuerda que cada año aumenta 120%, ¿no? Entonces acá, en 2 años, 120% de todo esto que es el 120% de 4.000. Una más, y si fuera en 3 años, su valor ahora es 120% de todo lo anterior. 120% de todo lo anterior, que es 120% de 120% de 4.000. Y eso va a seguir, ¿no? Sucesivamente. Entonces, podemos sacar una regla de correspondencia o una fórmula. Mira, para un año, esto se convierte en 120%. 120% es 120 sobre 100, ¿no? Elevado a la 1 por 4.000. Cuando son 2 años, 120% por 120%, 120% al cuadrado, 120 sobre 100 al cuadrado, por 4.000. Cuando son 3 años, 120 por 120 por 120, 120 al cubo o 120 sobre 100 al cubo por 4.000. En general, podemos deducir una fórmula para t años. Cuando pasen t años, ¿cuál es el valor? 120 sobre 100 elevado a t por 4.000. Y la pregunta dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que este valor sea de 12.000? Acá puedes dividir, 0 con 0 se va, 1,2 a la t por 4.000. 4.000 pasa a dividir, ahí mismo, ¿no? 3 ceros con 3 ceros cancelas, cuarta 1, cuarta 3. Te va a quedar que 3 es igual a 1,2 elevado a la t. Queremos el valor de t, pero en forma de logaritmo, claro, porque acá no se puede, ¿no? 1,2 elevado a qué número te sale 3. Eso es difícil de calcular. Hay que despejar el valor de t. Utiliza la definición de logaritmo. Todo esto se convierte en ¿qué? En un logaritmo. ¿Cuál es la base? 1,2 es la misma base del logaritmo. El número 3 se convierte en el argumento.
podemos despejar el exponente t igual a, el exponente es el logaritmo del número 3 en base 1,2. Esta es la definición del logaritmo. ¿Recuerdas? Mira, acá lo pongo. Lo habíamos definido así, ¿no? El logaritmo de un número a en base de b es x si solo si b elevado al x es igual a a. Estamos utilizando lo contrario. X a qué es igual. ¿Cómo despejas x? X lo despejamos como logaritmo de este número a, que estamos llamando argumento, en la base b. Eso es lo que estamos haciendo acá. El exponente de t se despeja como el logaritmo de 3 en base 1,2. La base de la potencia con la base del logaritmo siempre son iguales. Entonces, este debe ser el argumento, pues. La base 1,2 se convierte en la base del logaritmo. Entonces 3 se convierte en su argumento. Logaritmo de 3 en base 1,2. Con eso ya tenemos la respuesta. ¿No se puede encontrar el valor de t? No, pero lo podemos expresar en forma de logaritmo. Logaritmo de 3 en base 1,2 o 1,2. Lo que la respuesta es la B. Logaritmo de 3 en base 1,2 o 1,2 es lo mismo. Ya está, muy bien. Nos vamos a quedar ahí, terminamos con ese último problema. Nos vemos hasta la siguiente semana no, pero la siguiente semana parece que ya terminamos acá, ¿no? La siguiente semana sábado, no, ya no tenemos clase, ya hasta agosto. Ya hasta agosto. Ok, nos quedamos ahí, nos vemos, felices fiestas patrias. Nos vemos chicos, cuídense. Hasta la siguiente clase.